Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Rodríguez, Simón Álvarez, Facundo Sburlati, Lautaro Lusbietti, José Guzmán, Mateo Venegas, Abel Fernando, Manuel González, Giovanna Álvarez, Manuel Calquín, Emma Scarlett, José Vallejo Rojas, Ángel Gacha 21, Shindatro, Cristian González, Vinicius Costa Crucero, Sagadi, Kitsune Black, Gurono Kei, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García, Gerardo Liendro, Eric Jacob, Angie Rojas y Dylan Ramírez. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 5. El villano que lo derriba y me lo trae consigo una recompensa de 10 millones de yenes. Grité alegremente el villano de mano. Todos los villanos a su alrededor compartieron miradas competitivas y se rieron antes de apresurarse listos para reclamar sus ganancias. Izuku les miró, pero respiraba hondo en lugar de cargar imprudentemente. Necesitaba una manera de neutralizar las puertas Warp. Afortunadamente algunos sujetos de prueba fueron dejados caer delante de él. El primer villano se acercó e intentó apuñalarlo, pero Izuku le dio un fuerte puñetazo a la barbilla instantáneamente derribándolo antes de agarrarlo del brazo y lanzarlo a otro villano enviándoles a ambos cayendo. 3 villanos, 2 de los cuales no tenían mutaciones notables de las peculiaridades y un tercero que tenía puños de metal se precipitó hacia adelante con gritos de guerra. Izuku entreporó los ojos y encontró al primer villano en un instante. El hombre no tenía una manera de reaccionar lo suficientemente rápido para detener el puño de Izuku en su estómago. Fuerza. Prescindió a Izuku. El golpe se dio con aproximadamente el 80% de su fuerza, lo que fue suficiente para detenerlo en sus huellas, pero el seguimiento lo despertó y le hizo gritar de dolor. No es suficiente, no lo suficientemente concentrado. Izuku se castigó mentalmente. Luego se volvió hacia los 2 siguientes que estaban casi sobre él con miradas furiosas en sus rostros. Izuku se escapó bajo un puño encerrado en metal y se inclinó hacia atrás de un jab de dedo del siguiente villano cuyos dedos se convirtieron en picos. No darles tiempo para continuar sus ataques, Izuku golpeó al villano de dedo pinchado de la misma manera que el último villano. El hombre se desmayó de la fuerza pero solo gruñó del ataque seguidor. Demasiado débil y mal momento, buen enfoque. El último villano rugió e intentó atacarlo con una aluvión de puños metálicos. Izuku se escondió y tejió a través de los ataques mientras se concentraba mentalmente. El hombre se excedió con un puñetazo permitiendo que Izuku se acercara y le diera otro puñetazo en el estómago del hombre. El golpe golpeó al hombre inconsciente, entonces el seguimiento causó una profunda hendidura en el estómago y el pecho del hombre, destruyendo el estómago del hombre y rompiendo cada hueso en su torso. Serían meses de rehabilitación, pero fue el resultado en el que Izuku ha estado trabajando. Perfecto. Izuku pensó con un puño cerrado. El ataque fue sencillo, un ataque físico seguido de un impacto de fuerza de su peculiaridad. Era como una sólida pared de energía que se unía a todos los átomos en el punto de impacto y a su alrededor, que llevaba el impulso de su ponche. Demasiado poder y no suficiente concentración y el ataque no hizo ningún daño verdadero, muy poco poder y no hizo nada. Confió en el hecho de que no puede mover algo por encima de su límite, como un torso humano, pero el ímpetu de su ataque golpeó contra ellos haciendo daño masivo. Este fue un ataque que pensó después de ver mejor al villano Warp. No parecía tener un cuerpo físico en su mayor parte, así que necesitaría una manera de atacarlo, de lo contrario sería invencible. Esperamos que sea suficiente. Un villano fue arrojado más allá de él y otro lo acusó por detrás. Izuku giró alrededor y le robó la mano al hombre. Sever, pensó Izuku. El pecho del villano se abrió de una gran barra que ni siquiera era 1 milímetro de profundidad, era tan repentino y doloroso que el villano gritó, abandonando su ataque. Izuku cogió una pequeña roca con su peculiaridad y golpeó al hombre en la cabeza con él, noqueándolo. A veces un simple uso de su peculiaridad era suficiente. Problem chill, report. Dijo Aizawa en modo héroe. Estaba jadeando ligeramente y se rasgó, pero sin lesiones reales. Su arma de captura estaba enrollada y lista para atacar con el más mínimo temblor. Izuku tendría que echarle un vistazo a esa cosa un día.
El villano Warp incapacitó a 13 y separó la clase en la USG. Ellos están interesados en mí y me enviaron aquí, aunque estos perdedores son menos una amenaza que los 3 que peleé ayer. Otros 2 villanos los corrieron, uno claramente una peculiaridad mutante ya que era grande y tenía como rasgos animales. El otro se metió a menos de 5 metros y Aizawa canceló lo que fuera su peculiaridad y lo golpeó de frente primero en el suelo sacándolos. Izuku levantó el puño hacia atrás y golpeó al mutante animal con un puñetazo de fuerza. El ataque fue belfo con un 70% de fuerza y el posterior ataque fue entregado en menos de milésima de segundo después y destrozó todas las costillas del villano al instante. Estoy preocupado por todo el poderío, dijo Izuku mientras aplastaba su pequeña roca sobre la cabeza de otro villano. El villano de la quieta es demasiado complicado para vencer con un golpe normal, no importa lo fuerte que sea. Aizawa fluyó a través de los ataques de un villano y luego lo sacó con una rodilla a la nariz. No te preocupes por eso, concéntrate en la pelea. Estos villanos pueden ser su par, pero solo se necesita un error. Izuku arrancó un villano antes de saltar junto a Aizawa, inmediatamente después de que estallara una ola masiva de choques junto a ellos seguida de All Might aterrizando junto a Aizawa. Tengo la bestia vencida, pero entre su regeneración y el villano Warp estoy teniendo un poco de problemas. Arruinó todo el poder antes de notar Izuku y saltó en shock. El joven Midoriya, ¿qué estás haciendo aquí? Aizawa saltó hacia adelante, no hay tiempo de hablar, plan ahora. Quieren secuestrarme, pero lo chupan. Respondió Izuku mientras hacía gestos a los villanos inconscientes. Izuku se bajó en una postura lista, deja a mí al villano Warp. Tan grandes palabras del niño soldado. El villano de la mano dijo con una risita, dime cuál es la diferencia entre nosotros, HM. Ambos usamos nuestras peculiaridades para la violencia, y ambos luchamos por lo que creemos. ¿Por qué soy el malo aquí? Eso es lo que está mal con este mundo, debido a etiquetas como el héroe y el villano. SHUTUP gritó a los 3 héroes / héroe estudiante. Esa es la cosa más tonta que he oído. Izuku dijo en un cadáver. Vinimos aquí para aprender maniobras de rescate, estás aquí por asesinato. Eres el malo. Veo que me has descubierto. Griñó con una pequeña risita. El villano Warp apareció junto al villano de la mano con el monstruo que seguía fuera del portal que ahora se veía peor que cuando llegó. Tomura Shigaraki, el Nomu no es rival para All Might, pero no tiene forma de dejarlo. Además, creo que varios estudiantes pudieron escapar mientras yo estaba ayudando al Nomu. Informaste al villano Warp. Tomura se rió. ¿A quién le importa los estudiantes, ya que ganaremos matando a todo poder? Nomu tiene resistencia ilimitada. Kurohiri asiste a Nomu para matar a todo poder. Me encargaré de estos dos. Empezó a adelantarse con una velocidad sorprendente. Nomu los mata a todos. En una explosión de movimiento que Izuku no pudo seguir, All Might se encontró con el Nomu en el medio con un choque atronador. Ambos brazos se desvanecieron debido a la velocidad de sus golpes, después de que apenas un segundo de los combates el Nomu fuera volado a través de la USG. Fue entonces cuando el villano de Warp se movió y Tomura llegó. A su lado estaban los villanos restantes que lo estaban apurando a él y a Aizawa desde todos los lados. Izuku creó tanta agua como pudo y salpicándola sobre todos los villanos que podía manejar antes de congelarla. No mantendría a ninguno de ellos en su lugar, pero los ralentizaría y obstaculizaría el movimiento. Aizawa fue un huracán de movimiento y maniobras acrobáticas. Corriendo al villano más cercano y arrojándolo a otro. Izuku fue a interceptar a Tomura, pero fue emboscado por 2 villanos antes de que pudiera. Izuku se inclinó bajo una patada y agarró la pierna enfocada dentro de Izuku. Usó Sever para cortar todos los tendones musculares en la pierna del villano antes de lanzarlo al otro villano que logró salirse del camino. Inmediatamente siguió con un jab a la barbilla del villano que lo noqueó. Mirando hacia arriba se dio cuenta de que Aizawa estaba teniendo problemas con los múltiples oponentes y se movió para ayudar. Haciendo otra explosión de aire que desequilibró a todo el mundo permitiendo que Aizawa ganara distancia. Kurohiri. Grité a Tomura de repente.
sin orden ni movimiento discernible para dejar entrar al villano Warp en su plan. Izuku fue golpeado por la sobrecarga de conciencia una vez más, pero esta vez fue un pequeño portal que se abrió frente a él y antes de que Izuku pudiera comprenderlo fue golpeado en la cara por un puño púrpura que lo golpeó a través de la plaza. Aún consciente de que Izuku hizo balance de sus heridas, su mandíbula estaba un poco agrietada, fácil de arreglar. Estaba sangrando por la nariz, comprobaba, en la frente, y estaba muy mareado. Pero no tuvo tiempo de preocuparse por ello, rápidamente saltó a sus pies y fue golpeado por la misma sobrecarga sensorial, esta vez se zambulló a un lado y se giró para golpear la puerta de guerra ahumada con un punch de la fuerza atómica. A lo lejos escuchó un doloroso gruñido que significaba que fue un éxito. Izuku respiraba profundamente lentamente mientras vencía el dolor de la puerta de la urdimbre y el golpe del Nomu e intentó volver a entrar en la lucha para ayudar a Aizawa que estaba notablemente ralentizándose. Izuku y Aizawa cerraron lentamente la distancia entre sí, Izuku porque su maestro estaba frenando ya sea porque recibió golpes o el uso peculiar, y Aizawa porque no quería dejar a un estudiante por su cuenta rodeado de villanos mientras era capaz de ayudar. 2 villanos quedaron además de los 3 principales. Aizawa hizo un rápido trabajo suyo mientras Izuku golpeaba al otro sobre la cabeza con una pequeña roca. Los auges y las ondas de choque sonaron en la distancia mientras All Might golpeaba al infierno fuera del Nomu que al instante rebotaba o estaba deformado de nuevo en la pelea sin peor para el desgaste. Esto no terminará mientras el villano Warp y Shigaraki están en juego, comentó Aizawa mientras se retractaba de su arma de captura. Podemos acabar con Shigaraki y con suerte acabar con esto. Izuku asintió. ¿Te lo ruego que quieras que me quede atrás?, me preguntó. Aizawa no se molestó en hablar antes de precipitarse hacia Shigaraki que se acurrucaba mientras lo conocía en combate. Un Aizawa frenado estaba sorprendentemente incluso con Shigaraki, que estaba sin una técnica precisa pero tenía una ferocidad que le permitía luchar en un tanto incluso términos con su maestro. Aunque con el Erasure Kirk en juego la pelea fue corta y Shigaraki se amontonó en el suelo con fuerza monumental. Izuku agitó la cabeza, ninguno de estos villanos era peligroso por sí solo. Hasta que Izuku gruñó de dolor pero, siendo esta la 5ª vez que fue sometido a la peculiaridad Warp, fue capaz de luchar a través de ella y permanecer consciente. Aizawa por otro lado no tuvo conciencia y fue derribado por los deformados en Nomu. Fue golpeado en el suelo con una fuerza tremenda haciendo que Izuku guiñara el bateador a medida que avanzaba, más movía más dolor tenía su cabeza mientras permanecía el humo Warp en la zona. Kurohiri, si Izuku estaba recordando bien su nombre, se retractó de su humo Warp pensando que Izuku iba a atacarlo pero estaba apuntando al Nomu. Las partes de la regeneración y absorción de choque del monstruo significaban que eso no podía contenerse. Se recuperó para un golpe de derecha cuando se puso dentro del alcance. Necesitaría todo el poder. Toda su fuerza fue puesta en este golpe y fue seguida por un ataque casi instantáneo a un nivel atómico menos de 1000 de segundo después del impacto inicial. La cabeza del Nomu explotó en una lluvia de gore que aterrorizó a Izuku. Pero lo empujó abajo por un momento mientras recogía a Aizawa y saltaba para ganar distancia mientras veía que Nomu se estaba recuperando lentamente. Dejando caer a su profesor le obligó a la bilis que amenazaba con subir al estado de su maestro. Su cara estaba rota, cada hueso en el lado derecho de su cara estaba agrietado y dañado, la sangre brotando de heridas abiertas y aunque su ojo estaba afortunadamente intacto. No tener mucho tiempo Izuku arregló lentamente la hemorragia mientras prometía mentalmente curarlo cuando todo esto había terminado. Divientemente se dio cuenta de que Nomu estaba de pie antinaturalmente todavía en el lugar que fue golpeado, sin actividad cerebral o conciencia en su quietud. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta, el Nomu dependía completamente de las órdenes de actuar y Shigaraki era el que ladraba órdenes. La última orden fue que matara a todo el poder, lo que significa que debería luchar hasta que todo el poder esté muerto. Pero no se están moviendo, de hecho después del gran éxito de All Might antes Shigaraki le dio otra orden. Cualquier daño a su cerebro significa que necesita otra orden porque el daño borró el último orden. Es tan insensato que necesita órdenes constantes para operar.
Izuku se dio cuenta en un instante antes de despegar a su velocidad máxima hacia el monstruo. Antes de llegar a la mitad, fue asaltado por la peculiaridad Warp y se unió a un lado para evitar lo que fuera a salir de ella. Era un brazo pálido, entonces la forma familiar de Shigaraki que respiraba fuertemente. No perdiendo el tiempo, Izuku corrió Shigaraki con los inicios de un plan en su cabeza. Como esperaba que Nomu se presentara para defender a su amo, debe ser instintivamente programado para defender a Shigaraki. Pensé Izuku. Izuku aterrizó otro punch de la fuerza atómica de pleno derecho, pero esta vez fue al pecho, dejando un agujero a través de su cuerpo masivo. Shigaraki rugió y deslizó a Izuku que se asomó fuera del camino y le dio un puñetazo en la cara antes de agarrarle el brazo extendido y girar a su alrededor para ponerse detrás mientras tiraba del brazo detrás de él. Nomu estaba sobre él en un instante y desde detrás de él se abrió una puerta de guerra. Izuku sonrió, querían que el Nomu le diera un puñetazo a través de la barrera para enviarlo lejos o a algún lugar peligroso mientras estaba muy herido por el golpe. Con la velocidad y la fuerza de Nomu, era un buen plan pensado en el calor de la batalla. Eso si Izuku no hubiera esperado esto y fue atrapado a pie de página. Pero no lo estaba. Entonces, tiró a Shigaraki a través de la puerta de la Warp y endureció sus brazos para tomar el golpe de Nomu. Oyó un gruñido enojado de Kurohiri en la distancia que rápidamente deformó a Shigaraki hacia atrás. Izuku se rió mentalmente cuando vio la ropa del villano estaba en llamas. Como Kurohiri y Shigaraki se recuperaron y planearon, esta fue su oportunidad de someter momentáneamente al Nomu. El Nomu no dejó de cometer su asalto y Izuku no lo esperaba, así que levantó el brazo derecho en un movimiento de corte. Cuando estaba entrenando su peculiaridad para realzarse a lo largo de los años, necesitaba practicar el control puntual para poder manipularse sin errores. Así que practicó docenas de pequeños ejercicios diferentes para afinarse. Ellos dieron a luz técnicas muy mortíferas que nunca usaría en circunstancias normales. Pero viendo cómo estaba en contra de un regenerador sin sentido, no sintió que necesitaba contenerse. Honestamente, destruyó su cabeza y volvió a levantarse 10 segundos después, así que esto ni siquiera iba a ser letal. La primera técnica fue Sever. Se utilizó durante sus procedimientos de mejora y el procedimiento de recuperación de All Might. Era un movimiento de recortes que era en el mejor de los mejores 1 milímetro de espesor, pero podía cortar cualquier cosa sin fallar. Aquí no sirve mucho. El segundo fue un descubrimiento accidental cuando practicaba a Sever. Lo llamó Cleave. Similar a una cuchilla de carne que puede cortar completamente la carne en un solo trazo sin importar el tamaño o el tipo. La cueva puede cortar cualquier cosa en dos, un diamante o un edificio, dado que un edificio daría más tiempo debido a las limitaciones de su peculiaridad, que era cierto. Izuku esperó hasta el último momento posible antes de bajar el brazo derribando el Nomu del cerebro a la entrepierna. Sin dudarlo, Izuku creó 5 kilogramos de nitroglicerina, gracias Bakugo, y cubrió las dos mitades antes de hacer una pequeña chispa volándola. La explosión hizo que las dos mitades se metieran en trozos más pequeños que Izuku cortaba con Cleave para hacer aún más pequeño. Justo cuando se hacía, una puerta de la urdimbre se abrió frente a él atrapándolo desprevenido y sin la preparación mental de saber que la peculiaridad de la urdimbre venía, fue etiquetado en el hombro por la mano de Shigaraki, lo que le hizo gritar de dolor mientras su traje y piel estaban descompuestos. El dolor de la rareza y la presencia del humo de la Kirujada le costó contraatacar, así que saltó de nuevo para poner distancia entre ellos mientras arreglaba su hombro. Su traje de héroe era completamente destruido de su hombro hacia abajo y mucha piel estaba descompuesto de su hombro, causando que mucha sangre fluyera de la herida abierta. Izuku frenó las lágrimas del dolor mientras reparaba rápidamente la lesión superficial para ralentizar la hemorragia. Apenas era consciente de que Shigaraki y el villano de la Kirujadora Warp estaban hablando cuando la cúpula de luz fue golpeada por algo que luego se estrelló en el suelo a varios metros de distancia, recibiendo la atención de los villanos. La conciencia de Izuku le dijo que todo el poder no parecía tener ninguna lesión sobresaliente. Todo el poder estaba a su lado. Antes de que Izuku pudiera darse cuenta, se arrodilló y en silencio evaluó las heridas de Izuku. «Lo siento mucho, Young Midoriya», dijo con voz tranquila.
El villano Ward me envió a la atmósfera superior, he estado atascado cayendo todo este tiempo. Dijo que con una mueca. He eliminado momentáneamente el gnomo, pero puedo sentir que poco a poco va a volver. Izuku dijo con un gruñido de dolor como mover la mandíbula para hablar herido. Es incapaz de agresión o incluso movimiento sin órdenes que lo separen de Shigaraki, el villano de la mano, lo hará inofensivo. Todo el poder se paró y apretó los dos puños. Verdaderamente joven Midoriya, eres un joven increíble. Con esta información terminaré esto de una vez por todas. Antes de que All Might pudiera salir corriendo de Izuku dijo. Shigaraki puede descomponer cualquier cosa que toque con sus manos, supongo que cuanto más tiempo toca más daño que hace. Todo pudo cabecear y volar hacia adelante, ya que el gnomo todavía estaba regenerando. All Might fue capaz de cerrar distancia y aplastar a Shigaraki en la cara antes de que pudiera reaccionar o Kurohiri pudiera interceptar. El villano fue enviado volando desde el golpe y instantáneamente All Might estaba detrás de Kurohiri, pero se vio obligado a bloquear un puñetazo del ahora recuperado Nomu. Izuku sabía que All Might se vería obligado a un punto muerto si Kurohiri seguía en juego, así que Izuku respiró hondo y se precipitó tan rápido como pudo manejarlo. Todo el poder y Nomu se encontraron entre sí en un choque de puños, de vez en cuando un puño del Nomu sería deformado en el punto ciego de All Might recibiendo un gruñido del hombre. Mientras cerraba la distancia su cabeza comenzó a doler mientras el humo warp estaba dentro de su campo de conciencia. Cada paso fue doloroso, y una vez que estuvo al alcance de la nariz de Kurohiri Izuku comenzó a sangrar por la cepa. Izuku apriete los dientes y ha recuperado las lágrimas del dolor mientras golpeaba el estómago de Kurohiri con un punch de la fuerza atómica recibiendo un grito de dolor mientras su cuerpo humeante se lanzaba a través de la plaza. Excelente joven Midoriya. Animó a todo el poder antes de apretarse los dientes y redoblar sus esfuerzos en el Nomu. Izuku cayó sobre su trasero en agotamiento y ni siquiera reaccionó cuando All Might golpeó a Nomu tan fuerte que fue volado por el techo de la Uji en las nubes. Sabiendo que con el Nomu se fue la pelea fue más o menos por dejar que Izuku volviera a caer en relieve. Necesito unas vacaciones. Pensé Izuku antes de desmayarse. Izuku cayó al suelo, con una pequeña cantidad de alivio llenando su cuerpo mientras Kurohiri era sacado de la pelea el tiempo suficiente para que All Might enviara al Nomu lejos. Oyó vagamente gritar, luego un choque, pero después de un tiempo sintió viento en su cabello mientras era trasladado a otro lugar. Izuku no sabía qué pasó ni cuánto tiempo estuvo fuera, pero era consciente de que había pasado un tiempo. Pero no se relajó del todo, había una amenaza real que parecía imparable. El Nomu no podía morir y podría haber aún más de ellos. El Nomu era extraño, reflexionaba Izuku, era capaz de un nivel tan alto de regeneración. Incluso se propuso destruir el cerebro. Que era la forma predeterminada de lidiar con los regeneradores, sin embargo se volvió a juntar momentos después. Estaba demasiado concentrado en luchar que no tuvo la oportunidad de investigarlo realmente mientras luchaba, pero no se sentía como un poder curativo. Más en la línea de deshacer o revertir. Shigaraki lo tiró de super regeneración. Bueno, ¿por qué iba a decir la verdad? Pensó en Izuku, mejor aún, cómo era capaz de organizar y dirigir un individuo tan inestable para organizar y dirigir una operación que puede producir tal monstruo. No creo que los muchos científicos que necesitaban hacer algo así seguirían a un mocoso homicida como él. Lanzando la idea de que era regeneración, y era algo así como reversa o deshacer, todavía no cambiaba el hecho de que destruyó el cerebro, y no murió. Además, las capacidades cerebrales del Nomu no eran tan inspiradoras, tenía la necesidad de que le dijeran una orden cada par de minutos o si estaba gravemente herido. ¿Había un problema con el cerebro? ¿Había compensaciones para el alto nivel de poderes artificiales? ¿Era esto lo mejor que podían hacer o solo la primera iteración? ¿El futuro Nomu sería peor o este era el pico? ¿Qué viste a Izuku? El Nomu necesitaba órdenes constantes. El Nomu era increíblemente fuerte, fácilmente más fuerte que cualquier resquebrado de potencial All Might. Más rápido también, su durabilidad tampoco fue tan mala ni siquiera sin la absorción de choque.
Saliendo de eso y las palabras locas del manitas y alardear, puedo asumir que el gnomo fue hecho artificialmente o alterado con múltiples peculiaridades. Fuerza, velocidad, absorción de choques, regeneración y tal vez más no pude ver. Todos ellos eran lo más que fuertes para ser una peculiaridad por su cuenta. La idea de alguien que posea múltiples peculiaridades, ya sea a través de la ciencia o algo más, era preocupante. Aunque por ahora solo rodaba con él. El gnomo, según sus propias estimaciones, era demasiado único para ser algo que era uno de muchos. Si hubiera más gnomo, entonces serían diferentes, o pasaría mucho tiempo antes de otro como el que atacó a Wa. Espero que me dejen verlo. Si puedo conseguir un minuto ininterrumpido para escanearlo, entonces sabré con lo que estoy tratando. Por ahora, todo es especulación e hipótesis. Necesito aprender más. ¿Quién sabe lo que pasará si el próximo gnomo es peor? La mente de Izuku se ralentizó, lo cual era extraño ya que todavía estaba inconsciente, pero poco a poco estaba perdiendo su lucidez. Como si su cerebro necesitara dormir la siesta. Los ojos de Izuku se abrieron, y se encontró con la visión familiar de la enfermería de la UA. Afortunadamente era el único ocupante, así que no tendría que lidiar con hablar por el momento. El reloj de la pared leyó poco después de las 5 de la tarde, así que o estuvo fuera durante más de un día o solo unas horas. Apostaría por esto último ya que estaba más agotado mentalmente que herido. Giando la cabeza para mirar hacia abajo, fue golpeado por dolor cegador. Empujando por la agonía de escanear su cuerpo, que tomó en lo herido que estaba. Los órganos sepulados, las costillas agrietadas, el brazo roto, varias laceraciones y contusiones, y su hombro fue desordenado de la peculiaridad del mancebo. Estimaba que perdió cerca de un tercio de su sangre, lo que explicaría sus mareos y el dolor con el uso de su peculiaridad en este momento. Lo que explicaría la ira a su izquierda. Con todo, estaba más herido de lo que había estado. Pensar que estaba tan dolido incluso con todas las mejoras que se había dado a sí mismo. Esperemos que pueda recuperarse lo suficiente para curarse en un rato para poder seguir investigando el gnomo. Después de un tiempo las puertas se abrieron. La primera a través de la puerta fue la chica de recuperación. No se sorprendió al verlo despierto y se trasladó a su cama. Llegaste a la misma conclusión que yo parecía. Dijo que mientras ajustaba la IF. Debido al intenso enfoque que necesitas para tu peculiaridad, los efectos de la pérdida de sangre te impedirán bastante. Izuku asintió. Sí, solo iba a esperar antes de arreglarme. ¿Cómo es que todo el mundo, el gnomo, sigue siendo una amenaza? Lo peor de todo fueron Bakugo y Tirten. Ambos se recuperarán completamente en un día o dos. Lo dijo antes de mirarlo severamente. Y no te preocupes por ese gnomo. ¿Entendido? La mano derecha de Izuku se apretó, pero asintió. Bien, dijo con un guiño. Puedes entrar ahora. Ella le dijo a la gente afuera cuando se fue. Entró 4 personas más, desinflaba todo el poder, una Aizawa fuertemente vendida, el director Nezu, y finalmente el detective que había conocido a Tetsuka Uchi. Me alegro de que te despiureces. ¿Estás bien, joven Midoriya? Preguntó All Might. Izuku no se molestó en responder. Creo que tengo una teoría sobre el gnomo. Aunque, espero que con Kurohiri derribado fueras capaz de sacar al gnomo de la pelea. Le dijo a All Might. Todo el poder le dio a Izuku una sonrisa algo tensa. Lo hice, aunque debo agradecerte. Sin sus acciones la batalla habría sido mucho más problemática. Izuku lo agasajó. Si Kurohiri no hubiera seguido trayendo a Nomu de vuelta a la pelea, habrías ganado en un par de segundos. Honestamente lo tenías manejado, solo estaban peleando inteligentemente. O Kurohiri al menos lo era. Era ciertamente peligroso, especialmente su conciencia espacial. Nezu saltó pararse al final de la cama. Escuchamos que estaban interesados en ti, ¿puedes decirnos más? Izuku suspiró. No es tan importante, no me decantaron hasta que hablé y luché. Pero Kurohiri me reconoció, probablemente causa de ese vídeo, y dijo que estaban impresionados y querían conocerme más. Los 4 los tomaron silenciosamente eso. En realidad quiero hacerles una pregunta a todos.
dijo Izuku llamando su atención mientras jugaba su mano ligeramente. Si la tienes bajo custodia, ¿puedo hacer algunos escáneres en el Nomu? No estaba en el espacio adecuado durante la lucha para verlo realmente bien. Tengo algunas teorías que he resuelto, pero tengo que confirmarlas. Lo haría así si otro Nomu aparezca o este ataque de nuevo. De alguna manera podemos derribarlo mejor. Los profesionales intercambiaron miradas mientras el detective estrechaba sus ojos y luego sacó una libreta. ¿Puedo oír tus teorías? Primero es que el Nomu fue un ser creado artificialmente. Diré que ya sea del cadáver o del sujeto de prueba dispuesto como base, el tejido corporal era demasiado real para ser artificial. Sé la sensación de tejido corporal y hay algo que no puedes fingir. Puede ser artificial, pero tenía una base humana real allí. Los cuatro parecían un poco inestables por eso, aunque realmente no pudo decir con las vendas de Aizawa y la cara de póker de Nezu. Continuó. Shigaraki era bastante hablador de ello, diciendo que tenía super fuerza, absorción de choques y super regeneración. Todas ellas peculiaridades de nivel superior, pero su regeneración no tenía sentido. Izuku apretó el puño y tomó algunas respiraciones tensas antes de continuar. Utilicé una variedad de técnicas letales en el Nomu, sin embargo, siempre se recuperaría. Usé mi punch de la fuerza atómica para destruir su cabeza y cavidad torácica. Usé clave para hacerle carne picada. Incluso lo empaqué en 5 kilogramos de nitroglicerina antes de volarlo al reino. Nada lo detuvo. La regeneración se deriva del cerebro. Eso es algo que se ha confirmado en estudios sobre personas con rarezas de regenie. Pero se quedaría abajo. Tsukauchi tomaba notas con fruncido. Todo él pudo parecer un poco perturbado y nervioso, y sus puños estaban apretados fuertemente, mientras Aizawa miraba el suelo. A Nezu le dio una mirada curiosa. Cuéntame sobre las técnicas letales que usaste. Izuku lo miró con curiosidad. Estaba a punto de dar mi teoría sobre el Nomu. Nos dijiste que había una base humana en el Nomu, así que necesitamos escuchar más sobre estas técnicas y por qué tuviste que usarlas. ¿Cuál era la situación? Explicaba Nezu suavemente. Izuku frunció el ceño y de repente sintió ansiedad que le superaba. ¿Por qué esto es un gran problema? Tengo una teoría sobre el Nomu. Deberíamos centrarnos en eso, es demasiado importante para ignorar. Lloraba de frustración construyendo en él. Aizawa puso una mano en el hombro de Izuku. Tomar una vida siempre es el último recurso y nunca es fácil. Dijo fuertemente. A veces es inevitable, pero poder tomar esas decisiones es muy importante para un héroe profesional. Está bien, creo que estabas actuando de la manera más lógica que cualquiera en esa situación podría. Izuku respiraba temblorosa antes de que todo pudiera continuar suavemente, pero nunca debiste estar en esa situación, Youn Midoriya. Te fallamos. Agitó la cabeza rápidamente. Los villanos me perseguían, así que tuve que luchar contra ellos. Quiero decir, no es que todos hayan hecho algo malo. Pero lo hicimos. Nezu dijo tristemente. Uno de nuestros estudiantes se vio obligado a tomar decisiones a las que la mayoría de los profesionales dudarían. Lo hizo con la mentalidad de que nadie iba a salvarlo, y era el único que podía pelear. Peor aún, habló Tsukauchi de repente. Parece que incluso en las horas que estabas inconsciente, todavía estabas pensando en cómo detener el Nomu o el futuro Nomu. Es lo primero que nos dijiste. Izuku estaba a punto de hablar cuando Aizawa le apretó el hombro. Está bien. Conoció los ojos de Aizawa con una mirada preocupada. Ahora estás a salvo. Las palabras resonaron en sus orejas antes de hundirse. Un aliento que no sabía que había estado sosteniendo finalmente había sido dejado salir. La tensión en sus músculos finalmente se relajó. Sus manos ya no se jugaban en su lugar. Vio las lágrimas antes de sentirlas, pequeñas gotas cayendo sobre sus manos. Respiraba hondo para tratar de calmarse, pero seguían cayendo. Yo no pensé que estaba estresado, dijo Izuku mientras se limpiaba la cara. Tsukauchi habló primero. Es algo que sucede cuando alguien está en una situación de alto estrés, especialmente si es la primera vez. Tu mente y cuerpo aún estaban en modo de lucha. Me di cuenta todo este tiempo. Estabas demasiado ansioso y de cabeza para alguien que había pasado por algo así.
Los policías y los profesionales aprenden a sobrellevar el estrés de las situaciones de vida o muerte con el tiempo y con la ayuda. Estás a menos de un mes de UA. Me habría sorprendido más si realmente estuvieras bien. Lo dijo con amabilidad. Izuku no dijo nada, pero asintió con el ceño fruncido en la cara. No quiero que pienses en volver a clase por lo menos 4 días. Aizawa dijo severamente. Has hecho mucho más que suficiente, tomás un tiempo con tus seres queridos y cálmate. Nezu estuvo de acuerdo inmediatamente. Además, quiero que entiendas que aunque tus acciones detenidas no deberían haber sucedido. Eres nuestro estudiante y hasta que tengas una licencia profesional es nuestro trabajo mantenerte a salvo. Izuku solo pudo asentir en respuesta. Los 5 estuvieron tranquilos durante un tiempo mientras el joven héroe en el entrenamiento se retiraba de nuevo. Ninguno de ellos miraba hacia otro lado, siempre seguro que le daría una mirada de tranquilidad cada vez que conociera sus miradas. Después de casi 10 minutos Izuku se había calmado lo suficiente como para volver a hablar. Lo siento, no te disculpes, joven Midoriya. Interrupted Olmig, no tienes nada de qué avergonzarte. Izuku tomó otro respiro. Bien, bueno, ¿cómo están mis compañeros de clase? Sé que Bakugo estaba herido, ¿qué hay de todos los demás? Me lo pidió en silencio. Aizawa suspiró. La mayoría de los moretones y cortes, nada de la chica no pudo arreglar. Bakugo fue el más herido debido a sus acciones de luchar mucho más villanos que nadie. Kirishima sacó casi 2 docenas en la zona en la que fueron expulsados y luego combatidos por villanos de la zona inundable y ayudaron en la zona de conflagración. Realmente se adelantó. ¿Bakugo? Pensé Izuku en desconcierto. Wow. Murió. Suena como él en realidad, siempre estuvo dispuesto a luchar contra cualquiera que se pusiera en su contra. Aizawa gruñó de molestia. 2 lucharon mucho más allá de sus límites. Afortunadamente no había villanos como Nomu o Shigaraki entre los villanos en todo el USG, de lo contrario esto habría sido una verdadera tragedia. Le dijo suavemente más a sí mismo que a Izuku. Izuku respiraba hondo. Sé que ya no debería preocuparme por ello, pero realmente tengo algunas teorías sobre el Nomu. Aizawa suspiró y finalmente soltó su hombro. Vamos a escucharlo entonces. También por favor rompió las técnicas letales si puedes. No estás en problemas, pero como tus profesores queremos saber por lo que pasaste. Las únicas técnicas letales que tuve que usar fue Cleave, que es una técnica de recorte que puede cortar cualquier cosa. En segundo lugar está el punch de la fuerza atómica, que está usando el impulso de un ponche y enviando esa fuerza directamente a los átomos al punto de contacto. Como no puedo mover algo sobre mi límite de peso, entrega una gran cantidad de fuerza a nivel atómico. Explicó a Izuku, y el peso de sus acciones ahora que estaba más tranquilo le hizo darse cuenta de que realmente trató de matar a alguien, y lo inquietó. Incluso si el Nomu probablemente estaba muerto cerebral de todos modos. No se dio cuenta de las miradas sorprendidas y francamente impresionadas dirigidas a él mientras miraba sus manos. Continuó. El Nomu tenía regeneración, eso. Dijo que llamara la atención de todos otra vez. Pero destruí específicamente el cerebro. Lo que significa que no es curativo a mi entendimiento, ya que las peculiaridades curativas y regeneros provienen del cerebro. Así que, creo que el Nomu estaba revirtiendo el daño o deshacerlo de alguna manera. Si pudiera escanearlo o hacer algunas pruebas, realmente puedo decírtelo, pero basándome en sus capacidades o no vamos a ver otra durante mucho tiempo, ya que los recrean o no estarán a nivel de este si nos encontramos con más de ellos pronto. Afortunadamente, pude romper sus limitadas capacidades mentales a mitad de la pelea, por eso me concentré en Kurohiri. Una es que solo puede recibir órdenes simples, por ejemplo matar a todo poder. Entonces intentaría hacer eso. Pero después de unos minutos se restablecería y necesitaría la orden de nuevo. O si su cabeza se lesionó, entonces también necesitaría la orden de nuevo. Así que sabía que si Kurohiri no podía atraparlo cuando fue expulsado, entonces debería ser inofensivo por sí solo, ya que no me atacó cuando destruyó su cabeza hasta que Shigaraki lo reordenó.
Izuku se acostó, eso es todo lo que podía resolver con seguridad. Si tuviera más tiempo con él o me lo hubiera hecho un buen escaneo durante la batalla, podría decirte más. Nezu parecía emocionado al escuchar sus pensamientos mientras Olmig se veía aturdido. Tsukauchi estaba tomando notas para poder transmitir esta información a otros en caso de que apareciera más Nomu. De nuevo, con los vendajes de la manera en que Izuku no podía decir lo que Aizawa estaba pensando. Wow, joven Midoriya, ciertamente sacaste más información de esa batalla que yo. Todo podría decirlo con un sacudido de la cabeza. Nezu asintió, de hecho lo hiciste. Con esta información podemos hacer frente a la amenaza que se avecina antes de lo esperado. Los laboratorios de criminalidad suelen tardar unas semanas en dar información concreta. Dicho esto, tu parte en esto se hace. Izuku estaba de acuerdo con eso, entendido, para ser honesto podría usar un descanso. Este es el tercer encuentro villano de esta semana para mí. Dijo con una leve risa. Exactamente, interjecté Aizawa, así que descansa y dirígete a casa, tu madre ya fue notificada de que estabas despierta y deberías estar en su camino. Nos vemos en clase el lunes, le dimos a todos el jueves y viernes libre. Se dijeron palabras de participación entre los héroes. Tsukauchi recibió un informe más en profundidad de Izuku y después de un tiempo se le permitió descansar solo y esperar a su madre. No pensé que estuviera tan afectado por la pelea. Pensó para sí mismo, pero, simplemente no pude hacer nada. Los ataques que deberían matar a alguien no fueron suficientes. Incluso todo el poder moriría a Cleave. El miedo a un monstruo que podría sobrevivir contra sus peores ataques y la idea de que una organización como la Liga de Villanos pueda hacer más. Fue suficiente para abrumarlo por un momento allí. Todo podría decirle que fueron capaces de detener a Kurohiri, pero no antes de que destrozara a Shigaraki. Izuku había intentado obtener más información, pero ninguno de los héroes o Tsukauchi se movería en darle más información que eso. Afortunadamente Kurohiri, que en la mente de Izuku era el enemigo más problemático, fue detenido. Las peculiaridades Warp eran muy raras y las versátiles como la que había tenido el villano eran aún más raras. Así que eso fue positivo. Estaba demasiado cansado para pensar más. Dormirá hasta que llegue su madre. Izuku, en casi 10 años, no había estado donde estaba ahora. Cuando era más joven, no era el chico más popular de la escuela, era inteligente y un nerd héroe con una peculiaridad aparentemente mediocre, así que no había una línea para ser amigo de él. Conoció gente y no fue tratado mal, pero simplemente no tenía mucha gente de amigos, especialmente el que estaba en casa. Bakugo Katsuki, él y Izuku estaban cerca cuando eran jóvenes y hasta que Bakugo consiguió su peculiaridad eran amigos. Después, cuando Izuku consiguió la suya a la deriva, la débil telequinesis de Izuku no estaba a la altura de la explosión, así que Bakugo no tuvo tiempo para Izuku el extra. Dicho esto, Izuku será un héroe un día, uno que salva a la gente con una sonrisa como su ídolo todopoder. Así que no podía ignorar a alguien que había conocido toda su vida después de escuchar que ayer estaba herido en el USG. Eso no significaba que no estuviera nervioso por llamar a la puerta principal de la residencia de Bakugo. Oh, bueno, golpeando un par de veces, oyó gritos antes de que la puerta se abriera. Lo que permitió a Izuku averiguar que Bakugo Mitsuki todavía era muy hermoso incluso después de una década de tiempo. Ella jadeó, Izuku. Fue jalado en un abrazo que estaba bastante apretado, ha pasado tanto tiempo. Acabo de hablar con tu madre sobre Wa. Adelante. Lo llevaron adentro antes de poder hablar. Katsuki. Ven aquí. Ella gritó hacia el pasillo. Aquí, siéntate en la mesa, te traeré una copa. Con eso se había ido. Izuku asintió lentamente y soltó un suspiro, esta familia estaba tan agitada como recordaba. Estaba claro que Bakugo se apoderó bastante de su madre, como su ruido. El infierno lo haces aquí. Izuku se volvió para ver a un Katsuki ligeramente vendado de pie en el pasillo mirándole. Quería ver cómo estabas. La chica de recuperación dijo que además de mí fuiste la única que resultó herida. Explicó a Izuku. Un gruñido fue la respuesta de Bakugo antes de que Mitsuki volviera a entrar con un par de bebidas. Siéntete, mocoso.
Ella le gritó. No seas grosera con alguien que conoces desde pañales. Izuku se rió de los pisotes enojados que llevaron a Bakugo a la silla frente a él. ¿Puedo arreglarte si quieres? Preguntado por Izuku mientras hacía gestos con las vendas de Bakugo. No tardaría mucho. Bakugo le miró. Si crees que lo necesito, Katsuki. Grité Mitsuki. Ayuda de ti, maldito nerd, entonces eres más tonto de lo que pensaba. Terminó antes de mirar a su madre. Izuku cerró los ojos y, solo para pesar de Bakugo, procedió a curarlo por completo. Fue bastante fácil, la mayor parte del daño ya estaba en la reparación gracias a Recovery Gale. Bueno, ya terminé de curarte. Izuku dijo con una sonrisa. Mitsuki lo miró. ¿Qué quieres decir? No hiciste nada más que cerrar los ojos un minuto. Ellos mintieron sobre su peculiaridad todo este tiempo. Crecí Katsuki mientras miraba a Izuku. No te lo agradeceré. Dijo que cuando tomó sus vendas y flexionó los brazos. Izuku ignoró a Katsuki peleando una sonrisa por toda su gama de movimientos siendo devueltos a él. Se volvió hacia Mitsuki. Mamá me dijo que no le dijera a nadie cuál era mi peculiaridad hasta que fuera lo suficientemente fuerte para mantenerme a salvo. Explicó antes de levantar un dedo puntero. Procedió a hacer un collar de oro puro e hizo un pequeño puño incrustado de diamante, apenas del tamaño de su clavo meñique para que no fuera llamativo antes de pasarlo a un Mitsuki aturdido. Puedo manipular y crear materia hasta 5 kilogramos. Miró el collar con los ojos abiertos. ¿No puedo tomar algo? Izuku levantó una mano. No te he visto en años, piensa en ello como una disculpa. Prácticamente eres mi tía después de todo. Ella sonrió y lo metió en un abrazo. Gracias, mocosa. Katsuki gruñó. Deja de coquetear con mi madre, maldito nerd. La cara de Izuku se fue escarlata mientras Mitsuki se lo metía en la cabeza. Después de recuperarse de su bochorno, se volvió hacia Katsuki con una mirada seria. No sé de lo que has oído sobre el ataque en la plaza, pero fue casi una tragedia. Empezó a recibir una mirada preocupada de Mitsuki y le abrió los ojos de Katsuki. El villano, Nomu, era un humano artificial hecho con varias peculiaridades. Izuku miró hacia abajo con un deslumbramiento en la mesa. Me esforcé mucho para matarlo. Admitió la sorpresa de ambos. Katsuki frunció el ceño. Dego ha sido malo para alguien como tú llegar tan lejos. Siempre has sido un blando. ¿Cómo lo mataste? Izuku lo miró. No pude. ¿Qué? Katsuki preguntó en shock. Mitsuki miró entre ellos en preocupación y confusión. No entiendo, ¿por qué es un shock? Si se hacía con múltiples peculiaridades iba a ser difícil derribar. Pero me alegro de que no tuvieras que ser tú quien hiciera eso, Izuku. Ella lo dijo suavemente al final. Con mi peculiaridad, matar a alguien es fácil de miedo. Respondió a Izuku. Lo metí en pedazos pequeños, le volé la cabeza, incluso le corté la cabeza. No se quedó abajo. Nadie dijo nada por un momento. Entonces no era una régena curativa. Bakugo dijo con el ceño fruncido. Debe ser una especie de peculiaridad alterada o algo así. Eso es lo que pensé. Anotó a Izuku. ¿Usted luchó más villanos? ¿Escuchaste algo que pueda darme más información sobre la liga? Quiero estar preparado para la próxima vez. Katsuki se burló. Ninguno de esos extras sabía nada que no fuera el objetivo todo el poder y que eran responsables de causar caos al atacar a los estudiantes. Izuku frunció el ceño. No eran ladrones fuertes y de bajo nivel que se reunían a última hora, supongo. Kurohiri fue capturado, Nomu llevado a algún lugar y solo Shigaraki se escapó. Esto significa que no estarán activos por un tiempo. A menos que su grupo sea más fuerte que lo que revelaron. Añadió Katsuki. A Izuku no le gustó la idea de que había más en la liga de lo que se reveló. Después de todo, si estaban después de todo poder, ¿por qué detenerse? Pero no podía negar que tendría sentido. Razón de más para seguir mejorando su peculiaridad. Izuku se paró de su asiento. Entonces creo que es hora de que me vaya. Me alegro de que no hayas sido muy herido, Bakugo. Fue genial volverte a ver a Mitsuki.
Después de despedirse, Izuku caminó a casa mientras pensaba en sus próximos pasos. A corto plazo, la liga fue atendida, fueron golpeados bastante duro y necesitarían un tiempo para reagruparse. Pero aún existía el problema de la persona que envió a los 3 villanos después de él a principios de semana. Kurohige dejó claro que no estaban detrás de eso, lo que significaba que había otra facción en secreto. Era bastante capaz de crearse estática y sus capacidades de cuartos cercanos eran muy capaces. Tal vez era hora de que investigara la química, su peculiaridad podía utilizar combinaciones elementales y químicas para efectos devastadores. Una cosa era segura. La próxima vez que algo casi inacertable le llegue, tendría contramedidas para lidiar con ello. Izuku se encontró caminando por una ruta familiar hoy, para ver a alguien que no había visto desde que entró en UA. Todo el tiempo tratando de calmar su mente. ¿Cuál era la sensación de preocupación que no era prevalente, el malestar? La mente de Izuku desde que el Ushio fue socavado con una constante sensación de malestar. Fue por un monstruo inmortal, una liga capaz de producirla, y una facción misteriosa que lo quería que pareciera estar separado de la liga. Esperaba que el proyecto Olympus estuviera listo pronto. Después de hablar con Bakugo en su casa y tranquilizar a su madre 300 veces que estaba bien, esperó pacientemente a que las clases se reiniciaran. Su teléfono ping llamó su atención. ¿Estás seguro de que estás bien? Mamá se ofreció a enviarle nuestro cocinero a nuestro médico privado si es necesario. Por favor, dime si necesitas que hablar con alguien, puedo conocerte en alguna parte. Otro texto de Momo, que no lo dejaría en paz. Izuku realmente lo apreciaba y no podía ignorar completamente la sensación de mareo de una chica tan bonita preocupándose por él. Pero la preocupación constante estaba rayando en sus nervios. Seguía sacando los sentimientos de preocupación y desesperanza que el Nomu despertó en él. No se iba a recuperar y seguir adelante si estaba constantemente pensando en el Ushio. Se estaba desviando, Izuku agitó la cabeza y continuó caminando. Había estado posicionándolo, una visita a alguien que probablemente estaba muy frustrado con su falta de presencia recientemente. El maestro Ryujin lo estaba esperando en el Fit Dojo. Izuku respiró hondo, y entró en el edificio. ¿Era él o estaba dando una vibra ominosa? Midoriya. Llamado caminar y desde adentro, todos estamos en el piso de sparring, date prisa. Ven a decir. Ni siquiera molestarse en ir a las taquillas para cambiar su atuendo, moldeó su ropa de calle con alquimia en un ji y se abrió camino hasta el piso de sparring. Se le dieron guiños respetuosos cuando se abrió paso y los devolvió en especie. Puede tener un terrible récord de derrotas de victorias, pero nadie podía ignorar su empuje para mejorar mientras constantemente se pateaba el culo todos los días. Se había arreglado para calmarse mientras subía las escaleras, pero todo salió del camino cuando notó al maestro Ryujin de pie en el centro de la habitación con los brazos cruzados y estrechos ojos. Midoriya. Llamó con un soplo. ¿Has olvidado regresar desde que empezaste en UA? Esperaba que la asistencia cayera, pero incluso el slacker aquí ha mostrado varias veces. Dijo mientras lanzaba su cabeza hacia Kaminari. Slacker. Ryujin envió una mirada a Kaminari silenciándolo y continuó. Entonces escucho sobre tu peculiaridad de un colega y lo confirmo con chispa. Luego está el ataque villano a las noticias, luego el de la Ushio. Suspiró cansado. Sé que estás estresado, pero he encontrado la mejor manera de trabajar a través del estrés es luchar. Es por eso que estaba molesto de que no hubieras aparecido. Izuku frunció el ceño. Pensé que no luchar ayudaría, ya sabes. ¿Tengo mi mente bien? Esto iba en contra de lo que su madre y su chica de recuperación dijeron. Aserió Ryujin, para algunas personas, la gente normal, seguro. Pero eres demasiado listo para algo así. Eres un pastor. Solo mira cómo te has entrenado. Pasaste años estudiando para mejorarte en lugar de trabajar en tu peculiaridad. Mira lo lejos que has llegado cuando te concentras en ello. Izuku tuvo que admitirlo, suponía. En lugar de sumergirse profundamente en sus aplicaciones peculiares a lo largo de los años, se centró hiper en sus mejoras. Podría estar a mitad de la tabla periódica, entonces, no.
Necesitas una actividad sin sentido donde puedas soltarte y desahogarte. Izuku asintió ya que realmente podía ver la lógica en sus palabras. ¿A quién estoy peleando? Le pregunté a Izuku mientras miraba alrededor de la habitación. Pensó que podría vencer a algunos de los otros ahora que usaría su peculiaridad en combate ahora. Ryujin sonrió, yo. Bueno, fuck. 5 minutos después Izuku estaba manipulando las moléculas de sudor en su frente en vapor para no mostrar a Ryujin lo nervioso que estaba. Nunca ha visto a Ryujin pelear personalmente, pero había oído que su peculiaridad era aterradora y su habilidad marcial, como se esperaba, era horrorosa. Dejaré que nos empieces. Ryujin dijo con una postura relajada, y si te detienes con tu peculiaridad, te daré una palaciera delante de toda esta gente. Izuku gruñó e ignoró a los chubascos del público. Tú tienes a esta Midoriya animado a caminar y mientras grababa descaradamente la pelea con su teléfono con una mirada emocionada en su cara. Ryujin, peculiaridad. Cuerda. Podría crear y manipular las cuerdas. Simple, y a veces eso hace algo más fuerte que los poderes. Después de todo lo complejo elaborado, las cosas tienen reglas que seguir, la cuerda no lo hace realmente. Izuku se apresuró hacia adelante, utilizando la construcción para crear guantes sobre sus puños y compactando el aire para su ataque. No se molestó en frenar su velocidad ni su conciencia del mundo que le rodeaba. Era un movimiento, sutil, para cualquier otro que no lo veían, pero Izuku tenía conciencia de su entorno que estaba tan más allá de la gente normal que era como una luz estroboscópica. 3 cuerdas fueron disparadas desde la mano derecha de Ryujin con apenas un movimiento, pero Izuku se vio obligado a permitir que su aire se dispersara y bloqueara las cuerdas con ambos guantes. Las trincheras profundas fueron invadidas donde las cuerdas trataron de cortarlo, pero se mantuvo firme. Era la velocidad de las cuerdas de las que necesitaba preocuparse, se movieron más rápido de lo que podían seguir los ojos, lo que significaba que necesitaba centrarse en la defensa. Izuku avanzó el ataque y continuó hacia adelante sin detenerse. Saltó hacia adelante y evitó otro ataque de cuerda y fue entonces cuando Ryujin se movió. El hombre masivo se lanzó hacia adelante con velocidad que era injusto para alguien sin mejoras para tener y trató de patear a Izuku en el pecho. Sin embargo, tan rápido como Ryujin. Fue un gateo comparado con Nomu. Izuku maniobró alrededor de la patada y utilizó su tamaño mucho más pequeño para meterse dentro de su guardia para un corte superior. Cuando estaba a punto de conectar sus sentidos le gritaba y era tan capaz de retroceder lo suficientemente rápido como para evitar otro juego de cuerdas tallando en el suelo donde estaba parado. Izuku gruñó en la molestia, no parecía haber un área de origen necesaria para generar esas cuerdas. Era como si los estuviera formando fuera del aire o nada. Bueno, es hora de echarle un escalón, seca. Izuku se apresuró con su mente enfocada en cortar todas y cada una de las cuerdas que entraron a 5 metros de su cuerpo. Si bien esto lo protegería de las cuerdas, o debería al menos, tendría que manejar todo lo demás físicamente. Ryujin le envió más cuerdas que fueron destrozadas al instante. Izuku sonrió e intentó atajar al hombre. Pero la fisiología mejorada o no, Ryujin redirigió tranquilamente su ímpetu y lo tiró al suelo. Izuku se puso de pie e intentó de nuevo. Esta vez se detuvo justo cuando Ryujin estaba a punto de agarrarlo y agarró su brazo a cambio. La fuerza de Izuku era superior, todo el mundo lo sabía, así que en lugar de tratar de tirar de su salida, Ryujin se aflojó y rodó con el lanzamiento de Izuku a tierra sin mucho daño. Esto no va a ninguna parte. Izuku pensó profundamente molesto, estaba centrando su peculiaridad para contrarrestar la de Ryujin que lo dejó con un combate físico justo con el que sabía que era imposible de ganar. Tenía velocidad y potencia en las espadas, pero sabía muy bien que no importaba contra la técnica superior. Tendría que farolear. Ryujin estaba enviando cuerdas cada vez con menos frecuencia para ser destrozado por su barrera, probablemente aceptando lentamente que Izuku solo iba a contrarrestar todo. Eso fue bueno, tendría que llevar un registro de los intervalos y pelear con Ryujin mientras tanto hasta que tenga una oportunidad de usar su peculiaridad en él. Lo que significaba que continuaban los asaltos frontales, esto iba a doler.
Izuku fue por un puñetazo, contrarrestado viscosamente por un corte superior. Un tackle, redirigido al suelo y el codo caído. Lo que era un agarrador de la multitud si los vítores eran alguna indicación. Una patada, fue atrapado y arrojado a la pared. No importaba lo que hiciera, Izuku estaba siendo destrozada por Ryujin. Sin embargo, durante la eliminatoria se quedó con la pista de las cuerdas, que se habían vuelto casi inexistentes en el último minuto. Izuku mantuvo la barrera para un choque más antes de sacar una nota del libro de Momo. Cerrando los puños usó alchemy para cambiar algunos pedazos de ropa en docenas de perdigones de goma pequeños y luego aire súper compactado en el mismo puño cerrado, y luego repitiéndolo en su otra mano. Si bien esto no debería doler demasiado mal, lo que esencialmente se convertiría en una escopeta de goma debería hacer lo suficiente para atraparlo desprevenido. Al acercarse, Izuku hizo un gesto como si fuera a por un golpe rápido, pero en el vértice de su movimiento abrió el puño para permitir que los perdigones de goma se lanzaran hacia Ryujin, y luego le dio seguimiento a su otro. Más de 100 pequeños perdigones de goma volaron hacia él a altas velocidades. El hombre apenas reaccionó, gruñó de dolor y cerró los ojos reflexivamente, luego arremetió con su peculiaridad en represalia. Fue espectacular, para la multitud los perdigones de goma fueron destruidos en un instante. Pero para Izuku, cuya percepción era tan más allá de lo humano que era incomparable, lo vio, lo compinchó, cientos y cientos de cuerdas explotaron de la trituración corporal de Ryujin y destruyendo cada perdigón hasta polvo. Un ataque a calibre podría llamarse Super Move by Pros. Si acaso su potencial destructivo está a la par con una quema de protagonismo de Endeavor. ¿Qué tipo es Ryujin? Izuku pensó con asombro. Tan impresionado, Izuku no reaccionó a tiempo para esquivar el derribo de Ryujin. Para cuando se volvió a enfocar en la pelea estaba boca abajo en la alfombra. Mientras tenía la fuerza para levantarse, en su lugar voló una frambuesa en el suelo y se rindió. Gracias, dijo la voz de Izuku, no estoy seguro de por qué, pero mi pecho se siente más ligero. Ryujin se bajó de su espalda y se sentó en la alfombra junto a Izuku con un suspiro. Hablaba en silencio, así que solo Izuku escuchó sus palabras. Todo el mundo está tan acostumbrado a que todo pueda ser imparable, imbatible. ¿Ya sabes?, preguntó. No nos sorprende cuando gana. En este punto podría luchar contra un dios y la gente lo superaría al final de la semana. Izuku lo miró confundido pero no dijo nada. Por lo que entendí que lo presenciaron lucha para ganar, podría ir tan lejos como para decir que si no hubieras estado allí la pelea habría sido mucho peor antes de que el grandote ganara. Debe haber sido aterrador, ver a tu ídolo, el símbolo de la paz ser empujado tan lejos mientras luchas a su lado. Izuku miró eso. Ryujin continuó. Te conozco, mi gorilla. Mantén tus pensamientos para ti mismo y piensas demasiado, el efecto secundario de la naturaleza de tu peculiaridad asumo. Así que los profesores probablemente no entendieron tu presión. Claro que el aspecto de la vida o la muerte fue terrible y algo que eres demasiado joven para enfrentarte. El labio de Izuku tembló, pero se quedó en silencio. Pero, te mostraron lo peligroso que puede ser el mundo ese día, porque por primera vez en tu vida. El héroe más fuerte del mundo necesitaba ayuda en una pelea, y ese pensamiento te ha hecho cuestionar lo seguros que eres, todo el mundo, realmente. Porque si tuvieras que ayudar a All Might Twin, ¿qué pasará la próxima vez que un villano que aparece fuerte y él no está allí para hacer el trabajo pesado? ¿Qué pasa cuando eres tú o por alguna razón todo podría no poder pelear más o estar retirado? Ryujin suspiró. No soy un profesional, pero soy fuerte. Si quisiera podría entrar en el top 10, pero soy más profesora que un héroe. Aunque, quería mostrarles que hay gente en este mundo, como yo, que son más fuertes de lo que crees que pueden confiar. No estás solo. Dijo mientras mostraba una sonrisa como su estudiante derribado. Izuku soltó un aliento ahogado y parpadeó las lágrimas. Gracias, Ryujin-sensei. Ryujin volteó el cabello de mi gorilla con una pequeña risa, a veces. Aunque no puedo ayudar si no te molestas en aparecer aquí. Me dijo con un deslumbramiento simulado. Bien, lo siento. Izuku dijo con un flechazo.
Unas horas después Izuku se alejó del dojo de la pelea con un resorte en su paso y moretones en la cara que no pudo llevarse a curar. El dolor aburrido le trajo tranquilidad más que frustración. La escuela estaba de vuelta en sesión. Los días libres de la USJ habían terminado y se esperaba que los estudiantes regresaran a sus horarios normales. Los padres estaban seguros de que la escuela tenía aún más precauciones de seguridad que antes y estaban aún más preparados en caso de que se produjera otro ataque. Izuku sonrió mientras caminaba por el camino familiar hacia el aula 1A, eso fue hasta que fue detenido por un brazo agarrándolo. Un brazo que venía de la pared. ¡Ah! Izuku gritó en shock saltando de la pared en el susto. ¿Qué diablos? Alegría de la risa vino de la pared antes de que un gran adolescente rubio aparentemente escalonado a través de la pared y se paró justo delante de él. Tenía un traje de héroe, rojo y blanco con una capa grande que revoloteaba detrás de él, en su pecho el número 1.000.000 en rojo. Era el tercer año que conoció la semana pasada, Mirio Togata. No pude resistirme. Se rió Mirio mientras se limpiaba una lágrima de su ojo. Izuku suspiró cansado, ¿por qué? Mirio se calmó, su sonrisa siempre presente. Quería ver cómo estabas. Escuchado sobre el USJ, bueno, todo el mundo lo ha hecho, pero sé un poco más que la mayoría. Sir me lo contó y me habló especialmente de ti y de tus acciones. Diré que parece muy interesado en ti, creo que antes sabía de ti, pero nunca lo mencionó. De todos modos. Solo quería decir gran obra y que señor te estará mirando durante el festival de deportes, así que trae tu game. Izuku estaba a punto de responder cuando Mirio desapareció en el suelo, tan al azar y de repente como apareció se había ido. Izuku no se molestó en desperdiciar más poder cerebral tratando de entender lo que pasó y continuó a clase. En cuanto abrió la puerta fue atacado. Midoriya. Mina enarrollada, Uraraka, Hagakure y Momo mientras le sacan la vida con sus abrazos preocupados. El resto de la clase observaba desde la habitación, algunos hablaban entre ellos mientras continuaba la conmoción. Estábamos tan preocupados, Midoriya, que peleaste con el gran monstruo y, criticó Mina con lágrimas cómicas corriendo por su cara mientras le apretaba la cara en el pecho. Uraraka lo estaba sacudiendo de ida y vuelta, estaba tan preocupado de que lo sepas. Quería ayudar, pero no podía moverme, estaba tan asustada. Hagakure no estaba diciendo mucho, de hecho, parecía que ella solo quería unirse a la pila de perros y sus risas eran algo por lo que pasar mientras ella sostenía su brazo. He estado muy preocupado, espero que seas consciente de que me lo estás inventando. Momo dijo con un fruncido. Normalmente Izuku podría manejar la atención o hablar en grupos. Pero todos estaban abrazando, tirando o sacudiéndolo mientras hablaban al mismo tiempo, así que todo lo que podía hacer era esperar a que alguien lo salvara. Esta era una escuela de héroes, así que no debería tomar mucho tiempo, ¿verdad? Mientras tanto, Mineta lloraba por una razón diferente mientras Zero y Kaminari suspiraban a su lado. Gumi tiene toda la suerte, una peculiaridad poderosa y todas las chicas de la clase preocupadas por él. Mejillado en la cama. Zero estuvo de acuerdo con un guiño. Quiero decir que hizo un montón de trabajo pesado con ese poderoso villano, así que diré que se lo ganó. Aunque no lo hizo más fácil de ver. Siempre ha tenido una suerte extraña con guapas. Kaminari dijo con un ronquido. Kirishima estaba sosteniendo con lágrimas el puño. Es tan varonil. Izuku fue salvado por otra persona entrando en la clase. Era una recién curada y todavía irritable como siempre Bakugo. Dio un paso en la sala de clases antes de mirar la escena frente a él. ¿Por qué todos están alrededor del nerd? Preguntó a su manera. Las chicas al instante dejan ir a Izuku antes de lamentar y rodear a Bakugo de la misma manera. Las lágrimas de Mina eran aún más grandes mientras apretaba a Bakugo en su pecho. Nos salvaste. Estoy tan feliz de que estés mejor. Ella dijo, aunque su voz estaba todo confusa por el llanto. Uraraka estaba sacudiendo violentamente a Bakugo de ida y vuelta. No sé qué hubiera pasado si no hubieras aparecido cuando lo hiciste. Te debo Bakugo, me alegro de que estés bien. Las risas de Hagakure eran aún más claras que antes mientras se aferraba al brazo de Bakugo. Me preocupaste por tu seguridad, Bakugo.
Confío en que cuando te envíe un mensaje sobre tu bienestar responderás la próxima vez. Momo dijo con un resplandor severo mientras descansaba una mano sobre su hombro. Los ojos de Mineta lloraban lágrimas de sangre mientras su ira y celoso estaban siendo empujados por su gratitud hacia su reciente salvador. Él no airearía sus quejas a quien lo salvó. Aunque no significaba que le gustaba ver a otros vivir su sueño. Lo entiendo, pero se siente mal que un idiota como él reciba ese tipo de atención. Grumbló Zero mientras se rascaba la cabeza. Kaminari suspiró. El tipo se adelantó en el USG, todos habríamos estado en problemas sin él. Tampoco le importaba, aunque Hiro viendo la conmoción en lugar de unirse lo hizo más fácil. Kirishima estaba sosteniendo con lágrimas el puño. Es tan varonil. Bakugo parecía listo para volar el edificio, pero encontró que su peculiaridad ya no funcionaba. En la puerta estaba un cansado Aizawa con su peculiaridad activada, habiendo anticipado la línea de pensamiento de Bakugo. Solo, toma tus asientos por favor. Dijo con un suspiro antes de caminar hacia el podio. Una vez que la clase se estableció comenzó, eso no fue algo que me emocione todos que tuvieran que experimentar. Fue una batalla de vida o muerte por la que todos debisteis pasar. Pero todos sobrevivieron y han sido sanados de tus heridas, así que te preguntaré esto. Se aseguró de cerrar los ojos con todos durante al menos un momento antes de continuar. Ahora que has visto los peligros del mundo del héroe, ¿vas a echarte atrás? La clase no dudó, infierno no. Todos gritaron como uno. Aizawa sonrió, no lo pensé. Continuó. Bueno, con eso en mente todos mejor empezar a entrenar porque hay otra gran pelea, el Festival Deportivo de la UA. Anunció con sus brazos trenzado dramáticamente. La clase J de hoy continuó. Este es un momento muy importante para todos ustedes, una oportunidad para mostrar su valía como un héroe potencial y ser explorado para prácticas. No te flojes o podría tener consecuencias duraderas para tus carreras. Dijo Aizawa con un secruste deslumbrante en la cara. Sí, señor Ed. Apareció la clase. El festival deportivo estuvo a poco más de 2 semanas y la clase se entrenó en grupos o individualmente. Izuku en realidad trabajó con algunos de ellos en sus técnicas y peculiaridades para ayudarlos a sacar más de sus peculiaridades potencial mientras trabajaba en sus propias peculiaridades y movimientos combinados después de la escuela. No pasó mucho tiempo, pero el día del festival deportivo estaba sobre ellos e Izuku sintió que estaba listo para sacudir la competición. Mientras tanto, en otra parte de Japón, 2 individuos se sentaron en una barra tenuemente iluminada frente a varios monitores, ninguno de los cuales tenía puestas sus cámaras. Uno tenía las manos cubriendo su cuerpo y dirigiéndole en el bar frente a los monitores. Mientras que el otro estaba sentado en una cabina en la esquina ignorando todo en la habitación mientras bebía de un vaso. Ya veo, así que Nomu fue capturado después de su derrota a manos de All Might. Sí, sensei. Confirmó a Shigaraki en voz baja. Kurohiri también fue capturado. Un monitor diferente habló. Eso no importa, la nube oscura de sujeto tenía muchos fallos, será devuelto a su debido tiempo. La persona hablaba en tono. Confío en que mis inversiones van a dar sus frutos, a pesar de este revés bastante desafortunado. Le preguntó el tercer monitor. El primer monitor respondió. Pero, por supuesto, no prometo cosas que no puedo cumplir. Aunque si envías tus fuerzas después de él, hacer que la mía lo traigas a ti parece más bien contraintuitivo. Algo que los empresarios exitosos entienden es la utilidad de la redundancia. La tercera voz dijo. ¿Qué pasa con las siguientes fases de tu plan? Todavía no me has enterado de ellos. Primero, habló Shigaraki antes de que cualquiera de los monitores pudiera responder. Recupero a Kurohiri, luego arranco y destrozo todo lo que todo el poder ha construido hasta que solo queda polvo. Empezando por S.U.A. y el mocoso de pelo verde. Gritó con una voz loca mientras descomponían el cristal que sostenía. Claro que Tomura, dijo la primera voz, tengo la idea de cómo hacer eso. El día del festival de los deportes finalmente había llegado. Toda la clase se había estado poniendo a través de la escurridiza con su entrenamiento. El propio Izuku estaba puliendo sus técnicas mientras trabajaba en su mano para combatir el dojo con Ryujin.
Confiaba en su técnica ahora que ha ganado 10 peleas en el dojo en las últimas 2 semanas, que fue mejor que todo el año anterior. Izuku no sabía el alcance de todos entrenando o lo justos que iban a venir, pero sabía que había bastantes que sorprenderían al público. Sentada en su sala de espera, la clase 1 esperó ansiosamente ser llamada a la arena. La mayoría de la clase se estaba poniendo nerviosa debido al resto de la escuela básicamente declarando los objetivos debido a la atención que habían recibido de los ataques de villanos. Izuku, sin embargo, no estaba nervioso, se estaba llevando a todos los rivales después de todo, así fue como uno mejoró. Mi gorilla, se vino la voz confundada de Todoroki que atendió a todo el mundo la atención debido al silencio. Izuku miró al chico de 2 tonos, ¿sí? Ese día trivializaste mi peculiaridad. Todoroki dijo que se refería a los juicios de batalla. Quiero que sepas que no volverá a pasar. Hoy te derrotaré con mi hielo. Mientras hablaba Izuku notó la mirada a los ojos de Todoroki, fría y concentrada. Se sentiría intimidado si no lo hubiera ganado ya hace semanas. Todoroki estaría en un despertar grosero si creyera que él era el único en crecer más fuerte en las semanas desde el juicio. Bueno, espero que tengas algo en mente. Izuku dijo casualmente, porque puedo manejar hielo, tal vez el fuego y el hielo juntos serían más duros. Añadió a la ligera. Todoroki miró y parecía listo para hablar, pero Izuku continuó, aunque ya maneje fuego con ese ataque de villano hace unas semanas, así que quién sabe. Se encogió de hombros. En lugar de responder Todoroki respiraba tranquilizadora y empujó le pasó. ¡Ey! Grité Bakugo, estás declarando la guerra contra el tipo equivocado y Quijote. Yo soy el que ganará esto, no ninguno de los dos. Creo que estos dos están subestimando a todos los demás aquí, pensó con un suspiro. Contres era muy fuerte y también esos dos, pero la clase no estaba llena de slouch. Kaminari se acercó a su lado con una carcajada. Esos dos están llenos de aire caliente. Solo se creen fuertes. Estoy seguro de que podría tomar cualquiera de ellos si se trataba de ello. El orgullo de haber nacido fuerte, y de ser dicho todos los días por otros. Estoy seguro de que hay bastantes aquí que podrían enfrentarlos. Dijo Izuku con un guiño. Kaminari tarareó, ¿qué hay de ese otro tipo que dijo que iba a tomarnos un lugar? Ya sabes, el tipo de la educación general. Izuku enrolló sus ojos. No hay amenaza, le di un escáner cuando dijo todo eso. No hay masa muscular real, es probable que el tipo dependa completamente de su peculiaridad y ciertamente no es físico, de lo contrario habría pasado. ¿Su peculiaridad podría ser muy fuerte? Preguntó a Kaminari. Izuku se encogió de hombros, no es mi problema, tiene chip en el hombro. Lo trataré igual que hago Bakugo, que hago hablar, y luego le ganaré si se trata de ello. Antes de que más conversaciones pudieran continuar con el anuncio de dirigirse al estadio sonó por toda la sala que hacía salir a todos. Izuku acarició el uniforme de gimnasia e hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Estaría bien si necesitara alterar el material. Entrando en la arena se sorprendió por la cantidad de gente en las gradas. En la televisión nunca se veía tan grande, pero en persona, había decenas de miles de personas y eso fue un poco de nervios. Y venir de The Northern Tunnel. Class 1A. Son los survivores de un Tayak Villain Attack, Give them a round of applause folks. La voz fuerte de uno de los comentaristas de festivales, Present Mic. La multitud respondió a la llamada de Present Mic y rugió con una aprobación. Izuku respiraba hondo para asegurarse de que su sonrisa y su ala no pareciera nerviosa, los otros estaban teniendo varios grados de éxito ellos mismos. Siguiente es Class 1B. Cuando menos conoce que su caso de 1, a counterparts test sits stiller students so que pan on these promising upstarts.